Hola, hola, mis cocineritos y cocineritas de YouTube. Bienvenidos a Cocinando con Lagui. Hoy vengo a mostrarte una rica receta de un pozole en rojo, fácil, rápido de hacer, para despedir este año viejito y recibir con muchas ganas y con tanto gusto este año 2020. Y ahora vamos por los ingredientes. Número 1, ya está lavado el pollo. Es 1 kilo de pechuga, 12 guajillos. Nosotros aquí lo conocemos como chile guajillo. En otros lugares lo conocen como chile mirasol, o chile cacahuate, o costeño, o catarino. Ajo, cebolla, 1 cucharada de orégano, maíz pozolero. Este maíz se le conoce como maíz pozolero, pero también se le conoce como cacahuacentle. Sal al gusto. Para acompañar nuestro pozole, 1 lechuga, unas tostadas y 1 crema. Y comenzamos. Vamos a empezar primero a remojar nuestro guajillo. Lo vamos a poner a remojar solamente que se ablande y ya cambia de color y ya se puede moler. Yo lo remojo con toribena, con corazón. ¿Por qué? Porque no pica tanto. Para nosotros está bien nada más. Y ahora vamos a poner a hervir nuestro maíz pozolero. Ya pusimos aquí nuestro maíz pozolero. Ahora le vamos a poner el carbonato. Yo le pongo el carbonato para que rápido esté cocido, y me gusta que esté bien floreado los maíces. Pues aquí ponemos nuestro pollo para que se esté cociendo. Le ponemos 1 cucharada de sal. Ahora le vamos a poner un buen trozo de cebolla para que esté sabroso nuestro caldo y el pollo esté rico. Pues miren, ya está nuestro pollito para desmenuzarlo. Ya lo sacamos para ponerlo a un lado y vamos a colar nuestro caldo de pollo. Aquí sí, también miren, ya colé un poco de colarlo. Miren también nuestro maíz, miren, ya hasta se está floreando, porque a mí me gusta así, que se esté abriendo, y con el carbonato lo hace que floree bonito. Pues ahora vamos a ir a escurrirlo para quitarle toda esa agüita y quitarle los negritos que tengan el maicito. Pues miren, ya se remojó bien nuestro guajillo. Ahora vamos a proceder a molerlo. Y un diente de ajo, le ponemos también 1 cucharadita de orégano. Pues miren, ya está limpio nuestro maíz, ya le quitamos las puntitas del maíz, son sus cabecitas, pero ya se los quitamos para que no esté sucio. Y ya se los ponemos aquí en donde colamos el caldo para ponerlo en la olla ya de una vez para que hierva. Ya le vamos a colear también el chile. Ahora le ponemos la salsa que ya molimos. Ponerle nomás media cucharadita de sal, porque al caldo tiene suficiente sal. Ponemos media cucharadita nada más. Ahora cuando empiece a hervir, ya el primer hervor ya le soltamos el pollo. Como pueden ver, aquí está ya listo nuestro pollo, ya está desmenuzado. Miren, pues como pueden ver, ya está hirviendo bien. Le vamos a poner el pollo para que todos los sabores se concentren. Todo ya preparado. No es tan difícil, es tan rápido. A mí me gusta así. Muchos pueden hacerlo con piezas completas, pero así menos problemas para mí. Bueno, y mientras se está cociendo la carne y el maíz, vamos a empezar a cortar nuestra lechuga. Vamos a quitarle esto para que lo empecemos a cortar. Ya también está picada nuestra lechuga. Ya le vamos a poner el cloro, pero va a ser unos 15 minutos antes de empezarlo a comer. Pues ya está listo nuestro pozole, pues vamos a probar a ver cómo nos ha quedado. De verdad, háganlo
pruébenlo. Y miren, qué sabroso. Con una rica tostada. Con su lechuguita, su limoncito y su cremita, como ustedes quieran. Pero para mí es más rápido así. Les facilito para que coman rápido. ¡Qué delicia! Si les gustó este video, por favor, regálenme un súper me gusta. Pues desde aquí, desde México y Cocinando con Laurence, les mando un fraternal y caluroso saludo y un abrazo a todos los que nos ven de aquí, de la República Mexicana y de otros países. Y que la pasen muy bonito. Y bienvenido nuestro 2020, que nos vaya a todos muy bonito. Por supuesto, te invito a que te suscribas a mi canal. Y por supuesto, para este fin de año, que celebres una rica receta. Aquí te dejo unos ricos mesiotes que puedes hacer. Y adiós, hasta luego, que les vaya muy bonito. Y feliz año nuevo.